Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Francisco Muñiz de Armas y vivo en Cuba. Soy el siervo del Señor en la Iglesia Bautista Chaday, en el entronque de Aguacate, en Madruga, provincia de Mayabeque. Ahí servimos hace 10 años junto a mi esposa Yusneski Rodríguez Acevedo y mis dos hijos, Fran David y Caleb. El pasaje que estaremos compartiendo hoy se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 hasta el 4, y leemos la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Mi hermano, esta es la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, pues se encontraba una vez más prisionero en una cárcel romana. Pablo fue arrestado debido a la persecución que había en contra de los cristianos por parte del emperador Nerón. En su primer encarcelamiento, antes de que Nerón comenzara esta persecución contra los cristianos, Pablo estuvo bajo arresto domiciliario y lo podemos encontrar allí, si después lo quieren leer, en Filipenses 1, del 1 al 19, versículos 25 y 26, y capítulo 2, versículo 24. Pero en esta segunda ocasión, aproximadamente 5 o 6 años más tarde, él se encontraba en una situación completamente diferente a la primera, pues estaba encadenado en una fría y oscura celda sin ninguna esperanza de ser puesto en libertad. Pues así se lo expresa a su querido Timoteo en el mismo capítulo 4, versículo 6, diciendo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo, mis hermanos, temía una ejecución inminente, por lo cual escribe a su hijo en la fe Timoteo y le da varias órdenes apremiantes para que cumpliera con el ministerio que Dios le había encargado. La primera orden que Pablo le da ahí a Timoteo la encontramos en el versículo 1 y dice así la escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo. El significado original de esta palabra es te mando, te ordeno, y es un término militar para dar una orden a un soldado. Por lo que Pablo le estaba diciendo a su amado hijo Timoteo: te ordeno en la misma presencia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, que cumplas con el ministerio que Él te ha confiado. Ahora, ¿por qué Pablo le daba esta orden tan exigente a Timoteo? En primer lugar, porque Cristo un día sometería a prueba su ministerio. Y en segundo lugar, porque también juzgaría a la humanidad en su segunda venida. ¿Saben algo, mis hermanos queridos? Al igual que Timoteo, todos los creyentes hoy estamos bajo el análisis minucioso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual cada uno de nosotros tenemos la misma responsabilidad ante Dios de cumplir con nuestro ministerio, pues un día Cristo va a llevar a juicio la calidad de nuestro servicio, mis hermanos. Si bien nuestro juicio no será para condenación, pues los creyentes ya hemos sido sometidos a juicio y hemos sido declarados justos, porque ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, como lo enseña la palabra de Dios ahí en Romanos 8, 1 y 2, si después lo quieren leer. En estos versículos de la Escritura nos confirman que ya hemos sido declarados justos por medio de Cristo y ya no estamos sometidos, por lo cual, a la condenación de Dios. Pero si bien, mis hermanos, no vamos a ser sometidos a juicio, sí vamos a ser sometidos a prueba en nuestro servicio, nuestro ministerio, para evaluar la obra que nosotros hayamos hecho para Dios. Por lo que el apóstol Pablo, sabiendo la importancia de la predicación del evangelio como único medio para traer arrepentimiento, fe, reconciliación, paz, salvación y vida eterna, le da la segunda orden apremiante a Timoteo, diciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina. Vemos en este segundo versículo, mis hermanos, que Pablo le da varios mandatos a Timoteo. El primero y más importante es que predique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la semilla que brota en el corazón del hombre para salvación, como nos dice la Escritura en 2 Timoteo 3:15. Además, le dice que inste a tiempo y fuera de tiempo. Esta palabra instar sugiere algo que es urgente, estar listo, estar preparados. Esta palabra era empleada para un soldado que debía estar alerta todo el tiempo para cualquier ataque sorpresivo. Esto implica que los creyentes debemos estar listos en todo tiempo para estar con el mensaje del Evangelio de Cristo. Pues debemos estar disponibles como los bomberos que en todo momento deben estar preparados, mis hermanos, para apagar un fuego. Asimismo, nosotros los creyentes debemos estar siempre comprometidos, aun cuando sea el momento apropiado o no lo sea. Pues debemos estar preparados y dispuestos para dar a toda persona razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahora nos dice de qué manera debemos comunicar la verdad del Evangelio y utiliza 3 términos. Redarguye es el primero de estos términos y significa convencer y se refiere a corregir las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. ¿Con qué? Con las enseñanzas verdaderas de la palabra de Dios. Además, debemos corregir con cuidado, porque no estamos para ganar una discusión, sino para ayudar a la otra persona a que entienda el error de sus acciones y venga a los pies de Cristo. El segundo término que Pablo utiliza es reprender. Esto significa que la persona que no conoce a Cristo sea corregida de sus malas motivaciones y convencida con la palabra de Dios y llevada al arrepentimiento. Y el tercer y último término que Pablo utiliza es exhorta, y esto es instruir. Y aquí vemos la importancia del discipulado en la vida de todo creyente, pues la instrucción en la palabra de Dios es básica para la fortaleza y crecimiento espiritual del creyente. Ahora Pablo termina el versículo 2 diciendo de qué manera debemos redarguir, reprender y exhortar, pues debemos hacerlo con toda paciencia y doctrina. Pues la enseñanza de la palabra de Dios es la que tiene poder para, por medio del Espíritu Santo, formar en el creyente en la imagen de Cristo. Pero este proceso requiere de paciencia por parte del pastor misionero líder que lo instruye, pues no todos crecen a la misma velocidad. Unos lo hacen más rápidos y otros más lentos, por lo que esto requiere paciencia y dedicación. Ahora llegamos a los 2 últimos versículos de 3 y 4 y Pablo en ellos nos da las razones por qué es urgente que instemos, reprendamos y exhortemos con toda paciencia en la enseñanza de la palabra de Dios. Dice la Escritura, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Hermanos, igual que en aquel tiempo, hoy muchos no toleran la predicación verdadera y exigente de la palabra de Dios, pues la gente no quiere escuchar la sana enseñanza del Evangelio de Cristo y están escuchando falsas doctrinas que ofrecen los falsos predicadores de sueños y experiencias personales, porque ofrecen las bendiciones de Dios sin la necesidad de perdón y del arrepentimiento divino. Y tristemente muchos que tienen comezón de oír escuchan predicadores que le hablen cosas agradables a sus oídos de acuerdo a sus malos deseos, pues no quieren escuchar el verdadero mensaje de la palabra de Dios, que es en definitiva lo único que puede producir fe verdadera en el corazón, como nos enseña la palabra de Dios ahí en Romanos 10:17, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo cual hoy el Señor nos desafía a través de la palabra a ser responsable con el ministerio que Él nos ha confiado, pues Él un día pondrá a prueba nuestro servicio. Por lo cual les animo a que no dejemos de predicar el Evangelio, les animo a que no dejemos de insistir en todo tiempo, que no dejemos de corregir, de reprender, de exhortar con toda paciencia las enseñanzas de la palabra de Dios, porque las Escrituras son los que nos pueden guardar del error de las falsas enseñanzas de los maestros del presente y hacer que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y además, servir de bendición en la vida de muchos con la verdadera enseñanza del Evangelio de Cristo, que es lo único que nos puede reconciliar con Dios y darnos salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.